GA 178-BC2. Uso incorrecto y correcto del conocimiento esotérico. Rudolf Steiner. Dornach, 19 de noviembre de 1917. Hemos estado considerando la aparición de una búsqueda de conocimiento con medios inadecuados, y esto ha abierto amplias perspectivas históricas. Ahora, con respecto a estos asuntos, y también a lo que dije con la misma intención la última vez que hablé aquí, debo pedirles que sean conscientes de que no nos preocupamos por una teoría o un sistema de ideas, sino por la comunicación de los hechos. Ese es el punto a tener en cuenta. De lo contrario, estos temas no se entenderán claramente. No expongo leyes o ideas históricas, sino que establezco hechos que están relacionados con los planes y propósitos de ciertas personalidades que se mantienen unidas en hermandades, así como a otras que actúan sobre ellas y cuya influencia precisamente ellas buscan, pero que, en su forma de ser, no pertenecen a la especie humana que encarna, sino a la de los seres que se corporizan en el mundo espiritual. En lo que concierne a estas hermandades, tenemos que ver con diferentes partidos, como de hecho habrán aprendido de las explicaciones dadas en conferencias anteriores, por ejemplo, el movimiento oculto en el siglo XIX. Por lo tanto, hay una parte que defiende que ciertas verdades superiores absolutamente secretas, y de nuevo, teniendo en cuenta diversos matices de opinión, hay hermanos, particularmente desde mediados del siglo XV, que sostienen que ciertas verdades, solo las requeridas por las necesidades del momento, deben ser reveladas cuidadosa y, pertinentemente. Además de estos dos partidos principales, hay otras variaciones, por lo tanto, verán que cualquier influencia que finalmente se ejerza sobre la evolución humana desde el lado de estas hermandades muy a menudo reflejará algún tipo de compromiso. A principios de la década de 1840, aquellas hermandades que tenían conocimiento de los impulsos espirituales que actúan en la historia, vieron venir la batalla de ciertos seres espirituales con los espíritus superiores que terminó en 1879, cuando ciertos seres angélicos, espíritus de la oscuridad, fueron derribados, evento simbolizado por la victoria de Michael sobre el dragón. Cuando, por lo tanto, a mediados del siglo XIX, estas hermandades sintieron que este evento se acercaba, tuvieron que decidir qué actitud adoptar y considerar qué se debía hacer. Aquellos hermanos que deseaban sobre todo tener en cuenta las exigencias del momento fueron empujados hasta cierto punto con las mejores intenciones, pero se equivocaron en su enfoque del materialismo de la época. Pensaban que a los hombres que estaban dispuestos a aceptar solo lo que podía conocerse en términos físicos se les debería ofrecer algo del mundo espiritual en una forma materialista. Así que fue con buenas intenciones que el espiritismo se lanzara al mundo en la década de 1840. Dado que en ese momento iba a prevalecer en la Tierra una mentalidad crítica, interesada únicamente en el mundo externo, era necesario dar a la gente algún indicio, algún sentimiento, de que existía un mundo espiritual a su alrededor. Y ahora este compromiso se puso en práctica. Aquellos hermanos que estaban totalmente en contra de comunicar las verdades espirituales a la humanidad se encontraron votando por la fuerza. Se podría decir, tuvieron que ceder y estar de acuerdo. Aún así, no era su intención original introducir los fenómenos relacionados con el espiritismo en el mundo. Cuando se trata de grupos colectivos de personas, uno siempre obtiene compromisos, y naturalmente, cuando se ha llegado a una decisión colectiva, no solo aquellos que la favorecen buscarán resultados, sino que aquellos que al principio se opusieron esperarán algo de ello. Así, los bien intencionados miembros de estas cofradías adoptaron la errónea opinión de que mediante el uso de medios las personas estarían convencidas de la presencia a su alrededor de un mundo espiritual. Entonces, sobre la base de esta convicción, sería posible impartir verdades más elevadas. Esto de hecho podría haber sucedido si los fenómenos que vinieron a través de los médiums hubieran sido de hecho interpretados de la manera prevista, como evidencia de la presencia de un mundo espiritual e interpenetrante. Pero como expliqué ayer, resultó algo bastante diferente. Los fenómenos mediúmnicos fueron interpretados por aquellos que tomaron parte en las sesiones espiritistas como provenientes de los muertos. Por lo tanto, el experimento fue una desilusión para todos los interesados. Aquellos hermanos que se dejaron convencer se sintieron muy afligidos de que las manifestaciones de la sesión pudieran ser interpretadas a veces correctamente, como viniendo de los espíritus de los muertos. Los hermanos progresistas bien intencionados no esperaban ninguna mención de los muertos, sino más bien de un mundo elemental general, por lo que también se sintieron decepcionados. Sin embargo, estas actividades las llevaron a cabo personas que habían sido iniciadas de alguna manera. Y además de las hermandades ya mencionadas, tenemos que contar con otras, o con secciones de las mismas hermandades, en donde una minoría de miembros, o incluso una mayoría, consisten en iniciados que dentro de sus hermandades son conocidos como hermanos de la izquierda. Son aquellos que tratan cada impulso que entra en la evolución humana como una cuestión de poder.
Naturalmente, estos hermanos esperaban todo tipo de cosas del espiritismo. Como dije ayer, fueron estos hermanos de la izquierda los que fueron especialmente responsables de tratar de la manera que describí con las almas de los muertos. Su interés se centraba en observar lo que salía de las sesiones de espiritismo, y gradualmente lograron controlar todo el campo. Los iniciados bien intencionados perdieron gradualmente todo interés en el espiritismo. En cierto sentido, se sentían avergonzados, porque aquellos que, desde el principio se habían opuesto al espiritismo dijeron que desde un principio sabían que nada saldría de ello. Pero el resultado fue que el espiritismo cayó bajo el poder de los hermanos de la izquierda. Ayer dije que estos hermanos habían quedado decepcionados de la siguiente manera. Vieron que el espiritismo podría sacar a la luz lo que se habían propuesto y ante todo estaban ansiosos de que esto no sucediera. Como las personas que asistían a las sesiones de espiritismo creían que estaban en contacto con los muertos, las comunicaciones de los muertos podían revelar lo que los hermanos de la izquierda estaban haciendo con las almas de los muertos. Las mismas almas de las que estaban abusando podrían manifestarse en el curso de una sesión. Deben por favor, una vez más, tener en cuenta que no estoy exponiendo teorías sino relatando hechos que se remontan a individuos particulares. Y cuando las personas se unen en hermandades, difieren en lo que esperan del mismo evento. Cuando uno habla de hechos que pertenecen al mundo espiritual, siempre se trata de buscar el resultado de los impulsos individuales. En la vida ordinaria, una acción a menudo contradice a otra. Si se discuten las teorías, se debe observar la regla de la contradicción. Pero cuando uno habla de hechos, entonces solo porque son hechos, muy a menudo encontraremos que los hechos en el mundo espiritual concuerdan tan poco como lo hacen las acciones humanas en el plano físico. Por lo tanto, les pido que tengan esto en cuenta. Uno no puede hablar de realidades en estos asuntos a menos que uno hable de hechos individuales. Ese es el punto. Por lo tanto, debemos mantener separadas las diferentes corrientes y distinguirlas. Esto está conectado con algo muy importante, que debe ser mantenido claramente a la vista por cualquiera que desee llegar a una perspectiva más o menos satisfactoria del mundo. Es un punto fundamental, y debemos presentarlo ante nosotros, aunque sea algo abstracto. Una persona que intenta construir una imagen razonable del mundo se esfuerza por armonizar sus elementos por separado. Lo hace por costumbre, un hábito completamente justificado, conectado durante muchos siglos con la posesión más querida de nuestras almas, con el monoteísmo. Por lo tanto, trata de llevar toda la gama de sus experiencias del mundo a un principio unitario. Esto es lo suficientemente válido a su manera, no, sin embargo, en el sentido en que se aplica habitualmente, sino en un sentido bastante distinto del que hablaremos la próxima vez. Hoy trataré solo con el principio esencial. Si nos acercamos al mundo con la idea preconcebida de que todo debe ser explicable sin contradicciones, como si proviniera de una sola fuente, nos decepcionaremos una y otra vez cuando miramos sin prejuicios al mundo y las experiencias que nos brinda. Hemos adquirido el hábito de tratar todo lo que percibimos a la luz del concepto didáctico que dice que todo conduce a un origen divino unitario, todo se deriva de Dios. Sí, por lo tanto, debe emitir un único modo de explicación. Pero esto no es así. Las experiencias que encontramos en el mundo no surgen de una base única, sino de diversas individualidades espirituales, que juegan un papel en su producción. Ese es el punto esencial. Hablaremos mañana del sentido en que se justifica el monoteísmo. Hasta cierto punto, y de hecho hasta un nivel alto, debemos pensar en individualidades independientes tan pronto como cruzarnos el umbral del mundo espiritual. Y luego no podemos esperar explicar todo lo que experimentamos en términos unitarios. Tomen cualquier serie de eventos, digamos las experiencias encontradas desde 1913 hasta 1918. Un diagrama les mostrará naturalmente cómo se toma el curso desde dos direcciones a la vez. F1 o C2. Un historiador siempre intentará reducir todo el proceso al funcionamiento de un único principio, pero no es así como suceden las cosas. Directamente cruzamos el umbral del mundo espiritual, ya sea hacia abajo o hacia arriba, es uno y lo mismo. Encontramos que diferentes individualidades, relativamente independientes entre sí, están trabajando en estos eventos. Nunca comprenderemos el curso de los eventos si asumimos una única fuente para ellos. Los veremos correctamente solo si en la turbulencia de los acontecimientos consideramos las actividades de las individualidades que trabajan con uno contra el otro. Esto es algo que pertenece a los secretos más profundos de la evolución humana. Durante siglos, incluso durante milenios, ha sido oscurecido por el sentimiento monoteísta, pero deben tenerlo en cuenta. Si hoy vamos a acercarnos a las preguntas fundamentales, sobre todo no debemos confundir la lógica con la libertad abstracta de las contradicciones. En un mundo en el que las individualidades independientes actúan simultáneamente, es inevitable que
surjan contradicciones y esperar que no ocurran conduce a un empobrecimiento de las ideas, a ideas que no pueden abarcar toda la realidad. Las únicas ideas adecuadas serán aquellas que puedan captar un mundo lleno de contradicciones, porque ese es el mundo real. Los reinos de la naturaleza que nos rodean nacen de una manera muy notable. En todo lo que llamamos naturaleza, en la naturaleza que abordamos a través de la ciencia por un lado y a través de la percepción estética por el otro, están trabajando varias individualidades. Pero en la fase presente de la evolución humana, una sabia providencia ha ordenado un arreglo que es una gran bendición para la humanidad. Podemos asirnos de la naturaleza con ideas que asumen una dispensación monista, porque la percepción sensorial nos permite, normalmente, experimentar solo la mayor parte de la naturaleza de acuerdo con ese principio. Detrás del tapiz de la naturaleza hay algo diferente que se sostiene desde una dirección completamente diferente, pero la percepción sensorial lo cierra, admitiendo solo la mayor parte de la naturaleza que puede atravesar el tamiz. Todo lo contradictorio se ve forzado, y la naturaleza nos es comunicada bajo la apariencia de un sistema monista. Pero directamente cruzamos el umbral y traemos los hechos verdaderos que influyen en la interpretación de la naturaleza, los hechos concernientes a los espíritus elementales o la influencia de las almas humanas, que también pueden actuar sobre la naturaleza. Entonces ya no podemos hablar de un sistema monista aplicable a la naturaleza. Una vez más, vemos claramente que tenemos que ver con el funcionamiento de las individualidades que pueden oponerse o reforzarse mutuamente. En el mundo elemental encontramos espíritus de la tierra, gnomos, espíritus del agua, ondinas, espíritus del aire, sílfides, espíritus de fuego, salamandras. Están todos allí, pero no forman una sola banda unificada. Cada uno de los 4 reinos es en cierto sentido independiente, no trabajan solo en base a un único sistema, sino que se oponen entre sí. Sus propósitos son, para empezar, completamente distintos. El resultado refleja las interacciones de sus propósitos en las formas más variadas. Si sabemos cuáles son estos propósitos, podemos discernir en un fenómeno dado el trabajo conjunto, digamos, de los espíritus de fuego y las ondinas. Pero nunca debemos suponer que detrás de ellos hay una sola autoridad que les dé órdenes definidas. Esta forma de pensar está muy extendida hoy, y filósofos como, por ejemplo, Wilhelm Wundt, a quien Fritz Mautner describió con cierta justicia como una autoridad por la gracia de su editor, sin embargo, antes de la guerra se clasificó como una autoridad en casi todas partes. Estos filósofos quieren forzar a una unidad toda la multiplicidad del alma, sus conceptos, sus sentimientos, su voluntad, porque dicen que el alma es una unidad y, por lo tanto, todo esto debe pertenecer a un sistema unitario. Pero eso no es así, y las tendencias fuertemente conflictivas en la vida humana, que el psicoanálisis pone en evidencia, no ocurrirían si nuestra vida conceptual no retrocediera más allá del umbral hacia regiones donde está influenciada por individualidades completamente diferentes de las que influencian nuestro sentimiento y nuestra voluntad. Realmente es extraño. Aquí, dibujando en la pizarra, tenemos en el ser humano una vida conceptual, una vida de sentimientos y una vida volitiva. Sin embargo, un sistematizador como Wundt no puede evitar la idea de que todo esto debe formar un solo sistema. De hecho, la vida de los conceptos conduce a un mundo, la vida del sentimiento a otro mundo, y la vida de la voluntad a otro. La función del alma humana es precisamente unificar las actividades que en el mundo prehumano y, por lo tanto, en el aún existente mundo prehumano, es triple. Todas estas cosas deben tenerse en cuenta tan pronto como estudiemos los impulsos que han actuado en la evolución humana. Ya he dicho que cada época post-Atlante tiene una tarea especial, y he descrito la tarea para la humanidad en la quinta época post-Atlante como la de aceptar el mal como un impulso en la evolución del mundo. Hemos hablado de lo que esto significa desde varios puntos de vista. La necesidad indispensable es que las fuerzas que se manifiestan como mal cuando aparecen en el lugar equivocado, sean superadas por el esfuerzo humano durante esa época, de modo que los hombres puedan comenzar a hacer de estas fuerzas algo favorable para el futuro de la evolución cósmica. Por lo tanto, la tarea de esta quinta época post-Atlante es especialmente ardua, y muchas tentaciones están por venir. Y a medida que los poderes del mal hacen su aparición en etapas graduales, los hombres naturalmente, están mucho más inclinados a cederles el lugar en todos los ámbitos en lugar de luchar para colocar lo que parece ser el mal al servicio del curso correcto del desarrollo mundial. Esto, sin embargo, es lo que tiene que suceder hasta cierto punto. El mal debe convertirse en un buen fin. De lo contrario, no podremos avanzar hacia la sexta época post-Atlante, que tendrá una tarea bastante diferente. Su tarea será permitir que los hombres, mientras están todavía conectados con la Tierra, tengan el mundo espiritual continuamente a la vista y vivan de acuerdo con los impulsos espirituales. Es precisamente en relación con la tarea de oponerse al mal durante nuestra época que puede ocurrir un cierto oscurecimiento de la personalidad humana.
Sabemos que desde 1879 los espíritus de la oscuridad que están más cerca del hombre, y que pertenecen al reino de los ángeles, están vagando por el mundo humano, porque fueron arrojados desde el mundo espiritual. Por lo tanto, están presentes en los impulsos humanos y trabajan a través de ellos. Solo porque estos seres puedan trabajar invisiblemente, tan cerca del hombre, y por su influencia impedir que reconozca lo espiritual con la razón, que también es una tarea para nuestra época. Entonces en esta época hay muchas oportunidades para rendirse a todo tipo de errores y observaciones que pertenecen a la oscuridad del mal. Durante esta época, el hombre tiene que aprender gradualmente a captar lo espiritual con su razón, porque se le ha ofrecido esta posibilidad al vencer a los espíritus de la oscuridad en 1879, como resultado de lo cual ha podido fluir desde los mundos espirituales cada vez más sabiduría espiritual. Solo si los espíritus de la oscuridad hubieran permanecido ahí en los reinos espirituales hubieran podido obstruir este flujo. De ahora en adelante no pueden hacer nada para obstaculizarlo, pero pueden continuar creando confusión y oscurecer a las almas humanas. Ya hemos descrito en parte las oportunidades que tienen para hacer esto, y las precauciones que han tomado para evitar que los hombres reciban sabiduría espiritual. Todo esto, por supuesto, no da ocasión para lamentarnos, sino para fortalecer la energía humana y aspirar a lo espiritual. Porque si los hombres logran lo que se puede lograr en esta época al tomar las fuerzas del mal y convertirlas en buenos fines, entonces al mismo tiempo lograrán algo tremendo. Esta quinta época post-Atlante ganará para la evolución humana concepciones más grandiosas que las de cualquier otra época post-Atlante, o de hecho de cualquier época anterior. Por ejemplo, el Cristo apareció y pasó por el misterio del Gólgota durante la cuarta época post-Atlante, pero solo en nuestra quinta época será posible que la razón humana abarque el significado de este evento. En la cuarta época, los hombres podían comprender que en el impulso de Cristo tenían algo que llevaría a sus almas más allá de la muerte. Esto quedó suficientemente claro a través del cristianismo paulino. La quinta época traerá un desarrollo aún más importante. Los hombres llegarán a reconocer al Cristo como su ayudante en la tarea de transformar las fuerzas del mal en bien. Pero conectado con esta característica de la quinta época hay un hecho que debemos inscribir diariamente en nuestras almas y nunca olvidar, aunque estamos prontos a olvidarlo. En esta época tenemos que ser luchadores del espíritu. Debemos darnos cuenta de que nuestras fuerzas disminuyen a menos que se las mantenga constantemente en entrenamiento para la conquista del mundo espiritual. En esta quinta época, el hombre depende, en el más alto grado, de su libertad, y debe experimentarla plenamente. Y la idea de la libertad humana debería ser el criterio de todo lo que encuentre en esta época. Porque si las energías humanas se debilitaran, todo podría volverse malvado. El hombre ya no está en condiciones de ser guiado como un niño. Si el objetivo de ciertas hermandades es tratarlo de esta manera, como lo fue en la tercera y cuarta época, están lejos de hacer lo correcto y no están avanzando en la evolución humana. Cualquiera que en esta época hable del mundo espiritual debe recordarse a sí mismo constantemente que debe hacerlo de tal manera que la aceptación o el rechazo se deje en manos de la libertad del individuo. Por lo tanto, solo ciertas cosas pueden ser dichas, pero el dicho es tan importante como cualquier otra forma de presentarlos en otras épocas. Les daré un ejemplo. En nuestro tiempo la comunicación de verdades o, si puedo usar una frase trivial, dar una conferencia sobre ellas, es lo más importante. La gente debería entonces ser dejada a actitud de libre elección. Uno no debe ir más allá de la conferencia, de la comunicación de verdades, el resto debe seguir la decisión libre, al igual que cuando alguien toma una decisión en el plano físico. Esto se aplica también a las cosas que, en cierto sentido, solo pueden ser dirigidas y guiadas desde el mundo espiritual. Lo comprenderemos mejor si entramos en detalles. Durante la cuarta época post-Atlante todavía era necesario considerar otras cosas, no solo la palabra hablada. ¿Cuáles fueron estas otras cosas? Tomemos una instancia definida. La isla de Irlanda, para usar su nombre moderno, tiene características bastante especiales que la distinguen del resto del mundo. Cada parte de la Tierra tiene algunas características distintivas, no hay nada inusual en eso, pero el punto aquí es que Irlanda los tiene en un grado excepcional. Saben por mi ciencia oculta que es posible mirar hacia atrás y discernir varias influencias que han fluido desde el mundo espiritual hacia la evolución de la Tierra. También han escuchado cómo eran las cosas en la era lemuriana y de los diversos desarrollos evolutivos desde entonces. Ayer llamé la atención sobre el hecho de que toda la Tierra debe ser considerada como un organismo vivo, y que las diversas influencias que irradian a los habitantes de territorios particulares tienen un efecto especial sobre el doble, también mencionado ayer. En la antigüedad, las personas que conocían Irlanda daban expresión a sus peculiares características en forma de mitos y leyendas. Podría hablar de una leyenda esotérica que indica la naturaleza de Irlanda dentro de todo el organismo terrestre.
Se decía que Lucifer había tentado una vez a la humanidad en el paraíso, por lo que la humanidad fue expulsada y esparcida por la tierra, que ya existía en ese momento. Por lo tanto, se hizo una distinción por lo que la leyenda nos dice, entre el paraíso, con Lucifer en él, y el resto de la tierra. Pero con Irlanda fue diferente. Irlanda no pertenecía en el mismo sentido al resto de la tierra, porque del paraíso, antes de que Lucifer ingresara en él, se había creado una imagen de sí mismo en la tierra, y esa imagen se convirtió en Irlanda. Vamos a entender esto claramente. Irlanda es esa parte de la tierra en la que Lucifer no tiene participación, no tiene conexión con Lucifer. La parte del paraíso que tuvo que separarse, para que una imagen terrenal del mismo pudiera existir, se habría interpuesto en el camino de la entrada de Lucifer al paraíso. De acuerdo con esta leyenda, por lo tanto, se concibió que Irlanda había sido, antes que nada, esa parte del paraíso que habría mantenido a Lucifer fuera. Solo cuando Irlanda se separara, podría entrar Lucifer. Esta leyenda, de la que he dado un relato muy incompleto, es muy hermosa. Para muchas personas, explica la tarea bastante individual de Irlanda a través de los siglos. En el primero de mis dramas misterio encontrarán lo que se ha descrito a menudo, como Europa, fue cristianizado por los monjes irlandeses. Después de que Patrick introdujera el cristianismo en Irlanda, se produjo que el cristianismo condujo a la más alta devoción espiritual. En una interpretación adicional de la leyenda que acabo de describir, Irlanda hierne para los griegos e Hibernia para los romanos, incluso se la llamó la Isla de los Santos, debido a la piedad que ahí prevalecía en los monasterios cristianos. Esto está relacionado con el hecho de que las fuerzas que irradian de la tierra y se apoderan del doble están en su mejor momento en la isla de Irlanda. Dirán, entonces los irlandeses deberían ser los mejores hombres. Pero no es así como funcionan las cosas en el mundo. La gente inmigra a todas las regiones de la tierra y tiene descendientes, y así sucesivamente. Por lo tanto, los seres humanos no son simplemente un producto del pedazo de tierra donde viven, su personaje bien puede contradecir las influencias que provienen de la tierra. No debemos atribuir su desarrollo a las cualidades encontradas en una parte particular del organismo terrestre, eso sería meramente sucumbir a las ilusiones. Pero podemos decir, más o menos como he dicho hoy, que Irlanda es una tierra muy especial y este es uno de los factores entre los que debería obtenerse una fructífera elaboración de las ideas político-sociales. Irlanda es uno de esos factores, y todos estos factores deben tenerse en cuenta conjuntamente. De esta manera, debemos desarrollar una ciencia de las relaciones humanas en la tierra. Hasta que eso se haga, no habrá salud real en la organización de los asuntos públicos. Lo que puede ser comunicado desde el mundo espiritual debe fluir en cualquier medida que se tome. Por esta razón, he dicho en conferencias públicas que los estadistas y otros interesados en asuntos públicos deberían familiarizarse con estas comunicaciones, ya que solo entonces podrán controlar la realidad. Pero ellos no hacen esto, o al menos no lo han hecho hasta ahora. Sin embargo, la necesidad de hacerlo permanece. Esta conversación, esta comunicación, es lo importante hoy, de acuerdo con las tareas de la quinta época post-Atlante, porque entonces, antes de hablar se pasa a acciones, las decisiones deben tomarse tal como se toman en relación con los impulsos en el plano físico. En tiempos anteriores era diferente, otros métodos podrían ser empleados. En un momento particular en la tercera época post-Atlante, cierta hermandad tuvo la oportunidad de enviar un gran número de colonos de Asia Menor a Irlanda. Estos colonos vinieron de la región donde mucho más tarde, en la cuarta época, nació el filósofo Tales. Fue de este mismo entorno espiritual que los iniciados enviaron colonos a Irlanda. ¿Por qué? Porque eran conscientes de las características especiales de una tierra, como Irlanda, como lo indica la leyenda esotérica que les mencioné. Sabían que las fuerzas que surgen de la tierra a través del suelo de Irlanda actúan de tal manera que las personas allí están poco influenciadas hacia el desarrollo de la intelectualidad, o el yo, o hacia una capacidad para tomar decisiones. Los iniciados que enviaron estos colonos a Irlanda lo sabían muy bien, y eligieron personas que parecían ser kármicamente adecuadas para exponerse a tales influencias. En Irlanda todavía existen descendientes de los antiguos inmigrantes de Asia Menor que no tenían la intención de desarrollar ningún rastro de intelectualidad o de poder de razonamiento o de decisión, sino que manifestaban ciertas cualidades especiales del temperamento en un grado sobresaliente. Así que, como pueden ver, se hicieron los preparativos con mucho tiempo de anticipación para la interpretación pacífica del cristianismo que finalmente encontró alcance en Irlanda, y para los gloriosos desarrollos que condujeron a la cristianización de Europa. Los últimos compatriotas de Tales enviaron a Irlanda personas que demostraron ser muy adecuadas para convertirse en esos monjes que podrían trabajar de la manera que he descrito. Esos planes a menudo se llevaban a cabo en tiempos anteriores, y cuando en la historia externa escrita por historiadores que carecen de comprensión, aunque, por supuesto,
pueden ser lo suficientemente inteligentes, porque la inteligencia de hoy puede ser recogida en la calle, se encuentra en relatos de las antiguas colonizaciones, deben tener en claro que detrás de ellas, yace una sabiduría de gran alcance. Fueron guiados y guiados a la luz de lo que iba a suceder en el futuro, y siempre se tuvieron en cuenta las características locales de la evolución de la Tierra. Esa fue otra forma de introducir la sabiduría espiritual en el mundo. No debería ser adoptado hoy por nadie que esté siguiendo el camino correcto. Prescribir el movimiento de personas contra su voluntad, para dividir partes de la Tierra, estaría mal. La forma correcta es impartir hechos verdaderos y dejar que las personas decidan por sí mismas sus acciones. Por lo tanto, pueden ver que ha habido un avance real desde la tercera y cuarta época post-Atlante hasta el presente, y esto es algo que debemos comprender con bastante claridad. Debemos reconocer cómo este impulso de libertad debe penetrar en todas las tendencias dominantes de la quinta época post-Atlante. Porque es precisamente esta libertad de la mente humana a la que se opone ese adversario del que he hablado, el doble que acompaña al hombre desde poco antes del nacimiento hasta la muerte, aunque justo antes de la muerte tiene que partir. Si alguien está bajo la influencia que procede directamente del doble, puede provocar toda clase de cosas que pueden aparecer en esta época pero que no están en armonía con ella. Entonces no le será posible cumplir su tarea de luchar contra el mal de tal manera que, en cierta medida, el mal se convierta en bien. Solo piensen en todo lo que realmente se esconde detrás de la situación de la humanidad en la quinta época post-Atlante. Los hechos detallados deben ser vistos y entendidos en sus verdaderos colores. Porque donde sea que el doble esté fuertemente activo, estará trabajando contra la humanidad. En esta quinta época post-Atlante, la gente no ha alcanzado la etapa de poder juzgar los hechos correctamente. Particularmente durante estos últimos 3 tristes años, no se han inclinado a formar verdaderos juicios. Tomemos un hecho que parece estar muy alejado de nuestro tema inmediato. En una ferretería grande, debían cargarse 10.000 toneladas de hierro fundido en camiones ferroviarios. Un número definido de trabajadores menos 75, fueron asignados al trabajo, y parecía que cada hombre podía cargar 121/2 toneladas por día. Hubo un hombre llamado Taylor en quien la influencia del doble prevaleció sobre las necesidades del alma humana en nuestra época. Primero, preguntó a los gerentes si no pensaban que un hombre podía cargar mucho más de 121/2 toneladas por día. Dijeron que, en su opinión, un obrero podría cargar 18 toneladas al día como máximo. Taylor luego pidió algunos experimentos. Entonces, ya ven, Taylor procedió a experimentar con los seres humanos. Los estándares de la máquina debían trasladarse a la vida social. Taylor deseaba saber si era cierto, como creían los gerentes, que 18 toneladas diarias era lo máximo que un hombre podía cargar. Ordenó periodos de descanso, calculados en términos fisiológicos para que fueran lo suficientemente largos como para que un hombre recuperara la energía que había gastado previamente. Naturalmente, los resultados variaban según las personas. Esto no importa con las máquinas, simplemente toman la media aritmética, pero no se puede hacer apropiadamente con los seres humanos, porque cada individuo tiene su propia capacidad justificada. De todos modos, Taylor lo hizo, es decir, eligió a aquellos obreros cuya necesidad de descanso correspondía al periodo que él había calculado, los demás simplemente fueron expulsados. El resultado fue que los trabajadores seleccionados, a fuerza de restaurar completamente sus energías durante los periodos de descanso, fueron capaces de cargar 47/2 toneladas por día. Aquí tenemos la mecánica de la teoría de Darwiniana aplicada a la vida laboral. El ajuste se mantuvo y el no apto se descartó. El ajuste en este caso fueron aquellos que, con la ayuda de los periodos de descanso dados, podían cargar 471/2 toneladas, en lugar de las 18 toneladas consideradas anteriormente como el máximo. De esta manera, los obreros también podrían estar satisfechos, ya que se efectuaron economías tan enormes que los salarios podrían aumentarse en un 60%. Así, los obreros elegidos, que habían demostrado estar en forma en la lucha por la existencia, estaban muy complacidos. Pero, los no aptos podrían pasar hambre. Este es solo el comienzo de un principio de largo alcance. Tales cosas se notan poco, porque no se ven como deben ser vistas, a la luz de los grandes problemas involucrados. Hasta ahora no hemos ido más allá de la aplicación de ideas científicas defectuosas a la vida humana, pero el impulso subyacente permanece. El siguiente paso será hacer un uso similar de las verdades ocultas que se revelarán en el curso de la quinta época post-Atlante. El darwinismo no contiene verdades ocultas, pero su aplicación con experimentos directos en seres humanos tendría resultados horribles. Pero si se introducen verdades ocultas, a medida que estén disponibles, será posible usarlas para obtener un enorme poder sobre los hombres, aunque solo sea mediante una selección continua de los más aptos.
Pero las cosas no se detendrán allí. Habría un esfuerzo por usar un cierto descubrimiento oculto para hacer que los actos sean cada vez más actos. Y eso significa que se lograría un tremendo poder para lograr la utilización de los seres humanos, un poder directamente opuesto a las buenas tendencias de la quinta época post-Atlante. Quería darles estos ejemplos interrelacionados para mostrarles cómo comienzan esas intenciones de gran alcance, y cómo estas cuestiones deben ser iluminadas desde puntos de vista más elevados. La próxima vez volveremos nuestra atención a las 3 o 4 grandes verdades a las que debe llegar la quinta época post-Atlante, y cómo podrían ser mal utilizadas si, en lugar de alinearse con las tendencias legítimas de la época, fueran colocadas al servicio del doble, representado por aquellas hermandades que desean establecer